El alumnado que estaba previsto que participara era en torno a 80 personas. Yo creo que prácticamente estamos todos, hay 70 y tantos. Alguna persona a última hora ha excusado su asistencia por razón de enfermedad, pero yo creo que ya prácticamente podemos comenzar. Tenemos las y 31. Pues sin más dilación, doy la palabra a doña María Luisa Hernández Ríos, vicedecana de nuestra facultad de Extensión Cultural y de Responsabilidad Social. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta interesante jornada que con el título Pedro Lamet y la defensa de los derechos humanos nos vamos a aproximar a la novela histórica como un recurso didáctico que se aplica a la enseñanza y aprendizaje de diversas ciencias y además nos va a llevar y nos va a transportar a Cartagena de India en el siglo XVII. Esto supone en sí un acto de clausura de las actividades vinculadas al seminario práctico de las diferentes materias impartidas en la DECA por el organizador y promotor de esta magnífica idea, el profesor y querido compañero Andrés Palma Valenzuela. Muchas gracias, Andrés, por invitarme a formar parte de esta sesión que representa la suma de conocimiento, de experiencia vital y calidad de la enseñanza que siempre intentamos impartir desde nuestra facultad. Vivimos realmente un tiempo extraño. Es un tiempo que está protagonizado por los miedos a la pandemia, y ello nos lleva a vivir una mayor reclusión que propicia el confinamiento. Pero al tiempo que la situación nos lleva a un distanciamiento social, las tecnologías nos están permitiendo esta tarde poder tener muy cerca a personas que en otros contextos de normalización de la vida a veces son complejos o difíciles. Esta tarde nublada, lluviosa, que invita al recogimiento, tenemos una extraordinaria tarea que compartir: asistir al encuentro del novelista y su obra. Desde el Vicedecanato de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias de la Educación apoyamos acciones de extensión como la presente, más cuando la idoneidad de lo planteado pretenden cubrir un objetivo clave, como es estimular el pensamiento crítico de nuestro alumnado, contribuyendo al fortalecimiento de esas competencias que se pretenden alcancen todos ustedes en su periodo formativo, en el caso que nos ocupa, para el alumnado de los grados de educación infantil y primaria. Abordar la novela histórica como un género literario que permite la reflexión y el debate, aproximando a las distintas disciplinas que conforman las ciencias sociales, como son la historia, la antropología, la geografía, el patrimonio y el hecho religioso, en un contexto específico de la DECA, habla de la preocupación del profesor Palma, que se convierte en ambición profesional y personal por dar lo mejor de sí al alumnado, y ello merece ser destacado significativamente. Más si lo que podemos enmarcar en esta trayectoria docente a esta actividad que él propone y que en otras ocasiones ha realizado con distintos autores, pues también viene a estar mucho más reforzado por su perfil investigador, en el que se vincula con dos proyectos de los muchos que él tiene, pero que me van a permitir que les comparta al menos uno de ellos, un proyecto que lidera y que le ha proporcionado tanto un reconocimiento profesional como impulso docente a nivel nacional e internacional, y que se denomina la novela histórica como recurso didáctico aplicado a los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de didáctica de las ciencias sociales. Y esta acción se vincula al tiempo a un proyecto denominado Portal Abierto UNES, Universidad Escuela, Innovación Educativa en el ámbito de las ciencias sociales en educación infantil y primaria para la transferencia del conocimiento. Ambos proyectos van a posibilitar que, partiendo de la experiencia que todos ustedes como participantes de la práctica propuesta por el doctor Palma,
puedan ver visibilizadas formas didácticas de aplicación en un portal digital que, como gran recurso, aún en construcción, incorpora propuestas educativas de alta calidad. Y en este sentido he de vincular tales proyectos con la sesión que esta tarde nos reúne, agradeciendo y elogiando al autor que esta tarde nos acompaña, Pedro Lamet, autor de un reconocido prestigio, un auténtico, podríamos denominarlo, hombre del Renacimiento del siglo XXI, porque a su ser literario se suma su ser de periodista e historiador, y es premiado por sus importantes aportaciones al campo de la literatura y la cultura. Un novelista y poeta que va a compartir con todos nosotros su experiencia literaria, que nos va a aproximar al contexto de la obra El esclavo blanco, un contexto rico y plural que constituye un lujo experiencial formativo y, por supuesto, un eje perfecto en la política de extensión universitaria con las personas, es decir, de la política de extensión universitaria de nuestra facultad, aquella que permite vincular a la universidad con las personas que conforman la sociedad intelectual, produciendo conexiones entre la institución y la comunidad en la que está inmersa. No quiero extender más mi presentación, al igual que todos los presentes estoy entusiasmada con tener entre nosotros al autor y a su obra. Disfrutemos el momento y propiciemos estos espacios de encuentro tan necesarios para el conocimiento, la reflexión y, ¿por qué no?, el disfrute de nuestra comunidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a nuestra querida vicedecana. A continuación, pues le damos la palabra a doña María de Encarnación Cambil, Nani Cambil para nosotros, directora de nuestro departamento, que esperamos oír con gusto. El micrófono. Buenas tardes a todas las personas que esta tarde nos acompañan en esta actividad que podemos decir que es un clásico dentro del currículum del profesor Palma, ya que él fue el que inició, como ha dicho nuestra vicedecana, ese proyecto que tantas satisfacciones le ha dado a él personalmente, pero también al departamento que dirijo, al Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, desde hace ya mucho tiempo y en el que yo he participado con muchísimo gusto. Por supuesto, darle la bienvenida a don Pedro Miguel Lamet. Es un orgullo y un honor tenerlo esta tarde con nosotros por la calidad de su obra y por lo importante de su personalidad, tanto como historiador como periodista, y sobre todo por lo significativo que es para los alumnos poder tener cerca al autor de la obra. Creo que en esta ocasión, como directora o como investigadora principal del grupo de investigación UNE, esta actividad nos enriquece mucho más por varias razones. Con independencia de que los alumnos hayan tenido a su disposición una maravillosa novela y se hayan acercado al personaje protagonista, Pedro Claver, creo que la elección ha sido muy adecuada porque aborda temas tan interesantes para las ciencias sociales, en concreto para la geografía como la navegación, la vida de la Nueva España, conocer Cartagena de India, de la que yo me enamoré cuando estudiaba urbanismo iberoamericano, sobre todo cómo consiguieron defenderla para que no la conquistaran ni holandeses ni ingleses, ese sistema defensivo que hay en ese país tan interesante y en toda Iberoamérica, cuestiones que tienen que ver con nuestra historia y con nuestra geografía, pero sobre todo me parece que como la actividad se enmarca dentro de la beca, creo que ha sido muy, muy oportuna porque desde el presente nos lleva hasta el siglo XVII a un problema presente y vigente en la actualidad, como son los derechos humanos. Aquí se trata, en la obra se habla de la esclavitud, de la llegada de negros a Colombia, pero a Nueva Granada, pero aquí durante todos los días vemos en la televisión la llegada de cientos de inmigrantes que en un contexto histórico diferente plantean la misma necesidad y se plantea y se pone sobre el papel los derechos humanos. Espero que el alumnado sea capaz de hacer una reflexión
porque no todo el mundo opina a igual sobre los derechos humanos, son opiniones muy diferentes las que se vierten respecto a la inmigración que nos llega constantemente y a los derechos de esas personas. Creo que esta novela también es un marco para reflexionar sobre ese problema tan candente que tenemos en la actualidad. Con lo cual, agradezco enormemente al profesor Palma esta actividad, no solamente por lo oportuno de su elección, y al autor por haber trabajado tan magníficamente este tema. Y sobre todo quiero dirigirme al alumnado para que sepan que tienen una oportunidad única, que no es simplemente una práctica para leer, sino también para reflexionar y que su espíritu crítico se desarrolle y sepan que problemas actuales han estado presentes en otras épocas de la vida y ha habido personas como fue Pedro Claver capaz de afrontarlas defendiendo a tope los derechos humanos. Así que felicito muchísimo al autor de la novela y felicito al profesor Palma por la elección de esta temática en concreto. Y espero que el alumnado sepa, por supuesto, aprovechar esta ocasión que se le da para reflexionar. Y agradezco enormemente a nuestra vicedecana que haya tenido a bien presentar este acto que en el fondo es un poco de todo y todos lo vamos a disfrutar esta tarde. Y por mi parte, nada más, cedo la palabra ya a Andrés Palma. Le paso la palabra al profesor Palma. Muchísimas gracias, querida directora. Pues yo ya tampoco me quiero extender mucho, simplemente profundizar un poquito en el perfil de nuestro invitado, que de alguna manera ya ha presentado nuestra vicedecana, como figura poliédrica, un perfil personal, pues como poeta, como novelista, historiador, periodista, avalado por una amplia formación universitaria como filósofo, teólogo, licenciado en Ciencias de la Información y en Cinematografía, que le ha llevado a desarrollar una trayectoria profesional muy intensa en el ámbito de la prensa escrita, como redactor y columnista en revistas y periódicos como El País, Diario 16, Tiempo, Cambio 16, revistas como Reseña, Razón y Fe, Vida Nueva, revistas de poesía, etcétera, etcétera. Incluso ha sido director de un semanario de información religiosa muy prestigioso en España, Vida Nueva, y de otra revista, A Vivir. También ha desarrollado actividades de radio en Radio Nacional, en COPE e incluso como redactor en Radio Vaticano, y también ha colaborado en Televisión Española en algunos programas de informe semanal. Su producción abarca todos los terrenos: la poesía, el ensayo, la historia, la biografía, la novela, la crítica literaria, la cinematografía. He podido contabilizar hasta 17 novelas, 13 de ellas históricas, con lo cual no me extraña nada que un crítico como Antonio Blanch lo definiera en el prólogo a uno de sus libros de la siguiente manera: Pedro Lamet es un penetrante descifrador de los enigmas singulares de cada cosa y de cada persona, a los que observa desde sus claros ojos de niño hasta alcanzar a vislumbrar el resplandor de su ser y de su belleza más propia. Son muchas más las cosas que podríamos decir, pero de momento lo voy a dejar aquí. Simplemente voy a esbozar 2 o 3 razones por las que he elegido esta novela. En primer lugar, como ya se ha avanzado, por ser un instrumento muy eficaz para el estudio disciplinar de la didáctica de las ciencias sociales y del hecho religioso y cristiano. En segundo lugar, porque esta obra nos ofrece una ocasión estupenda para abrir caminos alternativos mediante la palabra en tiempos de confrontación social y de incertidumbre, caracterizados por el individualismo, el yoísmo, ya no se habla de egoísmo, se habla de yoísmo, la competitividad, el conformismo, y al mismo tiempo una invitación a superar la oscuridad de un momento histórico marcado por la banalización y la pereza intelectual. Esta novela entiendo que puede ser una magnífica oportunidad para reflexionar sobre las falsas noticias, las crisis de los grandes relatos sustituidos por relatos alternativos orientados a conformar una nueva normalidad de una sociedad y cultura dominada por verdades de diseño,
posverdades, según las definen algunos, una sociedad impregnada por certezas incuestionables, elaboradas y difundidas por encargo, que, asumidas de forma crítica por gran parte del mundo universitario, buscan generar paradigmas explicativos de la realidad cuyo mero cuestionamiento es censurado y condenado desde muchos foros universitarios, desde los actuales Torquemadas y Savonarolas, que, movidos más por la ideología que por la razón, han dictaminado que no todas las ideas son respetables y que, por tanto, muchas deben ser excluidas. Sorprendente, pero real. El trabajo con esta novela supone una oportunidad para recuperar la fraternidad universal que, junto con la libertad y la igualdad, conforman los tres grandes rasgos de nuestra civilización occidental. Una gran oportunidad para descubrir desde la figura de Claver que quien cree en Dios no puede cerrar las fronteras ni los corazones, que la fraternidad es una realidad unificadora y sin límites. Una ocasión, en definitiva, para entender que los seres humanos somos algo más que ciudadanos y ciudadanas, cuando nos descubrimos como hermanos y como hermanas que pueden dejar de verse como adversarios o enemigos para intuirse como compañeros y compañeras de camino. Una oportunidad para recuperar una utopía capaz de superar la acritud, la descalificación, la crispación y el enfrentamiento que hoy marcan tantos ámbitos del mundo educativo y universitario. Muchas gracias por su presencia entre nosotros, don Pedro Lamet. Tiene la palabra. Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aunque creo que todavía no aparezco en pantalla. ¿Sí? ¿Aparezco? Sí, aparece en pantalla. Sí, lo vemos perfectamente. Muy bien. Bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la vicedecana de la universidad, a la directora de este grupo de asignaturas y de esta materia de la universidad, que realmente el profesor Palma ha tenido la extraordinaria eficacia de encontrar un camino nuevo para la enseñanza, que es articular la novela histórica como un proceso de encuentro con la sociedad y encuentro con la cultura. Creo que es un paso muy importante. Bien, yo creo que podemos dividir esta exposición en tres partes. Una, explicaré cómo entiendo la novela histórica, porque creo que es importante para que el alumno y todas las personas que me escuchan comprendan de alguna manera cuál es el sentido de mi trabajo. El segundo punto es el análisis del marco histórico en que esta novela en concreto se desarrolla. Y en tercer lugar, pues sería el sentido que tiene la respuesta de Claver, tanto en su mundo como en el mundo actual. Bueno, empiezo hablando de lo que fue mi camino, mi vida, de alguna manera como acercamiento a la historia. Yo de niño, como casi todos nosotros, estudiamos en bachillerato la historia. Y la realidad es que en aquella época fue una frustración, como para muchos de nosotros, porque era una lista de nombres y de cifras que realmente nos alejaban de la verdad humana de la historia. Bien, yo he comprendido y me he reconciliado la historia gracias precisamente a la novela histórica, porque incluso en algunos manuales muy sesudos, todo se reduce a movimientos políticos, a intereses y demás, y no aparecen los seres humanos. La novela histórica tiene como capacidad extraordinaria el que es como una lupa, como un teleobjetivo que se acerca al ser humano. Y eso permite ver detalles que lo acercan a la novela. Ya en sí misma la historia es una novela si nos acercamos así. Y para ello el novelista histórico tiene que poner en escena, como en los grandes relatos de televisión, tiene que verse
cómo vivían, cómo comían, cómo viajaban, cómo se comunicaban aquellos hombres. Y eso hacerlo con rigor histórico. Yo no estoy de acuerdo con algún tipo de novelista, no voy a citar nombres para no ofender, que se inventan la historia y para hacer la novela divertida. Y entonces, claro, eso no ayuda, porque el novelista tiene que ser un vehículo para que la narración fluya desde un punto de vista también histórico. Normalmente en las novelas yo suelo utilizar un personaje testigo, que suele ser un secretario, un amigo, un discípulo, alguna persona que va contando realmente aquello que sucede, que es como por una parte como un espejo y al mismo tiempo produce un distanciamiento. Requiere un estudio suplementario. Muchas veces me dicen, bueno, pero esto de la novela histórica, porque tú al final estás realizando un trabajo que de algún modo pues puedes hacer a tu antojo, y no es así. Tienes que prepararte y analizar, estudiar muy profundamente esa vida que se vivía entonces para hacerla real. Y entonces es doble estudio, porque es el estudio de la historia y el estudio de la forma real en cómo se vivía en aquella época. En segundo lugar, vamos a hablar del marco, porque el marco es apasionante. Si habéis leído, muchos de vosotros creo que lo habéis leído, El esclavo blanco, novela, ahora esta es la última edición de la editorial El Mensajero, El esclavo blanco, se desarrolla en el Imperio Español. Si os dais cuenta, nosotros en aquella época, los españoles, éramos mucho más importantes que son los Estados Unidos ahora. España poseía Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, el Milanesado, el Rosellón, los Países Bajos, el Franco Condado, Cabo Verde, Túnez, Orán, México, Perú, Nueva Granada, Chile, Perú, Paraguay, ya he dicho Perú, La Plata, la Martinica, Santo Domingo, Guadalupe, Jamaica y hasta Portugal. En el tiempo de Felipe II, Portugal estuvo también dentro del Reino de España. En aquella época teníamos los mejores pintores italianos, los mejores literatos, que se siguen estudiando en el mundo entero, como el propio Cervantes y como Quevedo, como Calderón, como de Vega. Sevilla era la meca del mundo. Sevilla era una ciudad con 200.000 habitantes en aquella época, con la casa de contratación que suponía pues realmente la puerta para ir a América, ¿no? Y con aquella idea de que América era el dorado, el sueño dorado de mucha gente que iba allí pensando que el oro nacía como los árboles y que realmente se podía vivir muy bien, y a veces vivía muy bien, precisamente por la explotación de los indios y de los esclavos. Hay un personaje de aquella época que nos muestra el otro lado de aquel imperio, la miseria, la pobreza, la explotación. Se llama Bartolomé de las Casas, y que en 1474 pues ya nació en el 74 y en el 42, en un documento leído en Valladolid, pues denuncia que la explotación tremenda por parte de los encomenderos de los indios. Pero él mismo reconoce luego que se olvidó de los esclavos negros. Pensaba que Dios los había hecho más fuertes y que se podían defender por sí mismos, pero no era así. En las costas de Guinea se cazaba a los negros como animales, con armas y amenazándolos y con grilletes y tal. Durante 400 años hubo 100 millones de hombres y mujeres cazados así y transportados a otros países. Los encadenaban de 6 por 6 con argollas y en el cuello, y le daban de comer una escudilla de maíz, un vaso de agua, y eso para 24 horas. Luego los metían en los barcos, sobre todo carracas y galeones, que eran los barcos de la época, y así 7.143 esclavos, por ejemplo, que llegaron a Cartagena de Indias y a América, enfermos de viruela, de tabardillo, de muchas pestes y pandemias,
que surgían del hacinamiento, sobre todo en las entinas de los barcos donde iban amontonados. Estos luego, una vez que llegaban a los países de destino, por ejemplo, Cartagena de Indias, pues eran ocupados en minas y plantaciones y con una situación infrahumana completamente, ¿no? Carlos V financió en gran parte la política del imperio gracias a la esclavitud. Esto a veces no se dice cuando se alaba tanto a Carlos V como el gran emperador, que era una gran persona y era un hombre interesante, pero no se puede decir que en este aspecto fuera cristiano realmente. Les dedicaban a los trabajos más duros, los que nadie quería. Era una obra barata, una mano de obra barata. Suponía pues trabajar como mineros, como funcionarios, como campesinos, y trabajaban de alguna manera no solamente para los grandes señores, sino para los eclesiásticos. Tenían esclavos los obispos, tenían esclavos las comunidades religiosas. O sea, era una cosa... Y los teólogos, muchos teólogos prácticamente venían a definir que dudaban de que tuvieran un alma espiritual, tuvieran alma, eran meros cuerpos para muchos de ellos, ¿no? Y, en fin, eran adelantados del imperio los que más o menos trabajaban inicuamente a estas personas, incluidos los misioneros, ¿no? Y miembros de una colonia que intentaba de alguna manera reproducir lo que era Castilla y Andalucía y Extremadura, los países de donde venían, la España de entonces, reproducirla en aquellos mundos. Y resultaban chistosos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he visitado Cartagena de Indias y Cartagena de Indias hace un calor endemoniado, porque además no cambia el calor húmedo endemoniado. Y están lo que llaman ellos los zancudos, que son los mosquitos, que te achicharran, vamos, no te dejan vivir. Y en ese ambiente tremendo y pastoso, ellos se seguían viviendo y vistiéndose con sus armaduras, con sus vestidos de grandes señoras, etc. Y entonces resurgen algunas personas, como hemos citado a Bartolomé de las Casas, que denuncian la situación, pero algunos dan un paso más y se convierten en liberadores. Y esto es lo que yo cuento en mi novela a través de un personaje testigo, que es lo que utilizo. Utilizo un paisano mío, de alguna manera, yo, aunque no hable mucho andaluz, pero realmente yo nací en Cádiz y me siento muy gaditano. Y este es un marinero gaditano, el que viaja, como habréis leído en la novela, y a través de él puedo conocer como marinero cómo viajaban en aquellos galeones y en qué situación tremenda. Prácticamente la mayor parte de los barcos eran portugueses, fueron los que iniciaron más, sobre todo, este tipo de navegación de la esclavitud. Y entonces la respuesta a ese gran trauma, que todavía vivimos las consecuencias, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los sucesos que estamos comprobando y viviendo en los Estados Unidos son herencia, de alguna manera, de esa minusvalía que tenemos del negro, del africano, del hombre de color. Hemos visto muchas películas también estadounidenses sobre ese tema. Pues bien, la respuesta de mi novela es la respuesta de un hombre histórico, un personaje apasionante llamado Pedro Claver. Pedro Claver nace en 1580, es un sencillo personaje, un hijo de labradores que nace en Verdú, una villa catalana. Tiene un tío canónigo, ese tío canónigo, su madre se muere cuando es muy pequeño, y él es de alguna manera incitado a llevar adelante la carrera eclesiástica, pero que es lo que quería su tío canónigo, pero él no ve a los clérigos como un ideal del evangelio entonces él no quiere ser un sacerdote diocesano. Y entonces, estudiando en el colegio de Belén de Barcelona, conoce la Compañía de Jesús.
e ingresa en la Compañía de Jesús. Pero cuando ingresa en la Compañía de Jesús, entre los jesuitas hay, aparte de sacerdotes, que pueden ser profesos o pastores espirituales y demás, pues hay un grupo de personas que son hermanos, bajutores. Y él no quiere llegar a ordenarse sacerdote, quiere estar con los cubos de la basura, limpiando las escaleras, en la cocina, como un hermano. Y al principio por eso no quiere ser ordenado. Y entonces es destinado a estudiar teología en Mallorca. Y al estudiar allí se encuentra con el hermano Alonso Rodríguez, que es un santo de la Iglesia Católica, San Alonso Rodríguez. Era un hermano coadjutor también, un hombre muy sencillo, que estaba en la portería y que cuando llegaba la gente a la portería solía decir para adentro, ¿no? Ya te abro, Jesús. Hola, María. Cuando llegaba un hombre o una mujer. Y este hombre tan sencillo era un místico. Y este hombre es el que le convence de alguna manera a pedir marcharse a América. Y así, con esa atracción de lo pequeño, él se decía, como un jumento ante ti, se va a América. Y después de estudios de teología allí, porque en Mallorca había estudiado más bien filosofía y en Bogotá estudia teología, pero al final pues es destinado a Cartagena de Indias. Y allí se encuentra con un personaje intelectual fascinante. Es Alonso de Sandoval. Alonso de Sandoval es un jesuita que ha estudiado muy profundamente la situación de los indios y sobre todo de los negros. Es el primero que estudia en serio de dónde provienen, cuáles son sus razas, sus lenguas y demás, en un maravilloso libro para su época, en latín, escrito en latín, Instauranda Etiopen Salute, sobre la salvación de los negros, que analiza pues todo lo que es los puertos, la caza del negro, los viajes, cómo llegan a Cartagena de Indias. Y él mismo hace, andando, un viaje a Lima para estudiar en las bibliotecas que había en Perú, y además tiene corresponsales en Sevilla que le mandan ejemplares de todo lo que se sabía en la época sobre África. Entonces él, cuando ve aquellas tremendas llegadas de los barcos negreros, pues hace un gran esfuerzo para auxiliarles. Y entonces acude a los negros y con unos intérpretes, otros negros que sabían las lenguas escalonados, porque a veces eran cantidad de lenguas distintas, pues va atendiendo a aquellos pues esclavos que van llegando a América y obsequiando. Pero claro, llega Claver allí, Claver aprende esto y Claver ya hace un trabajo de tipo sobrehumano. Es un afecto continuo, de amistad, de entrega, de regalos. En fin, él se levantaba temprano, ya se hacía saber, investigaba por los marinos españoles que había allí, los capitanes, cuando iba a llegar un barco, y entonces se preparaba con sus ayudantes negros y tenía pues unas acciones tremendas, como recoger a aquellos personas que llegaban envueltas en sus heces, destrozados, llorando, y con la idea de que iban a ser comidos, o sea, de que llegaban a América para ser comidos. Y ese hombre le trata como un padre, y dice, yo soy vuestro padre. Y entonces pues los envuelve en su manteo. Sacabuche, que era uno de los negros intérpretes que le ayuda, decía que tenía que lavar el manteo del padre Claver pues hasta 7 veces para poderlo, para tenerlo suficientemente limpio para los siguientes negros, ¿no? Pero no solamente eso, se visita a una mendiga ciega, a negros leprosos, besa a los que están llagados, en fin, se dedica sobre todo a los negros, lo cual molesta un poco a aquella sociedad instalada y bien avenida con los poderes fácticos de Cartagena de Indias y con las linajudas damas que van con su guardainfante, aquellas inmensas faldas con un borde metálico, ¿no? de calambre. Y, en fin, le llegan a acusar incluso sus compañeros y a mandar cartas a Roma de que pues está maleando a los esclavos, que los estropea. Él, cuando hace su profesión definitiva, sus últimos votos en la Compañía de Jesús, se decide llamar a sí mismo esclavo de los esclavos para siempre.
por fin sí es ordenado sacerdote en abril de 1662 y su entrega y su dedicación es absoluta. Por ejemplo, otro dato importante es que en Cartagena de Indias, que yo he visitado y que se parece un poco a las murallas de Cádiz, ¿no? Tiene ese aire, ¿no?, colonial. La iglesia del Carmen, por ejemplo, de Cádiz, pues evoca mucho también lo que es aquella arquitectura, ¿no? Y en aquel ambiente, pues también se reproduce la Inquisición española. Y van a través de los judaizantes, buscando a los judaizantes, a las personas que han cometido adulterio, y sobre todo a los extranjeros. Llegan algunos ingleses que son condenados, en fin, y de algún modo pues se entrega por completo hasta ser acusado por parte de los sacerdotes y de otras órdenes religiosas de que estaba irregular, porque se consideraba que uno que ayudaba en el patíbulo a aquellos que morían después de ser torturados en las cárceles de la Inquisición, hay en Cartagena un precioso edificio de estilo barroco español, que fue la Inquisición, y se pueden visitar allí los instrumentos de tormento de aquella época, ¿no? O sea, es una mezcla de cosas. Había también brujería, mucha brujería. Y por otra parte, pues unos pueblos cercanos, que yo visité, unos pueblos cercanos con una situación parecida a la de África. O sea, yo he visto a negros con los muñones, o sea, sin manos, porque cazan con pólvora, vamos, pescan con pólvora. Introducen pólvora para pescar a los peces y a veces se arruinan las manos, ¿no? Y por otra parte, al mismo tiempo, van llegando cartas a Roma contra el pobre Pedro Claver porque dicen que es mediocre de ingenio, que tiene poca experiencia, que solo es apto para predicar a indios y a negros. En fin, hay una incomprensión por parte de sus mismos compañeros. De tal manera que va a morir como consecuencia de una peste. Todo esto de las pestes, cuando yo lo escribía, nos parecía un poco raro, ¿no? Porque era muy extraño que hubiera una peste, pero ahora estamos viviendo una pandemia, no solamente de un país, que a veces cerraban un país o cerraban una ciudad, ¿no? Ahora es de todo el mundo, ¿no? Y esto, él lo vivía de una forma, o sea, se acercaba a los apestados, los abrazaba, o sea, una cosa increíble. Si eso lo viéramos ahora, nos llamaría la atención porque nos dirían que es algo peligroso. Pero el amor cristiano que tenía este hombre, pues hace que esto sea así. Y al final, pues se produce una gran peste en Cartagena de Indias y están apestados prácticamente todos los jesuitas de su comunidad, y a él le designan un esclavo, Manuel, el esclavo Manuel, para que lo atienda. Pero lo atienda y de una forma pues suficientemente humana. Pero muere esclavizado, maltratado por un negro. Ese es el colmo de su presencia y de su trabajo en el mundo, ¿no? Se habla de él de milagros, la iglesia habla de milagros, pero no son milagros tanto de curar a un enfermo, son milagros muy sencillos, tipo florecillas de San Francisco, ¿no? Una anciana que lleva una cesta de huevos y se le caen los huevos, se le rompen y tenía que llevar una negrita que tenía que llevar a sus amos esos huevos, y él los recompone, ¿no? O aquellas florecillas que él había plantado y que cuando muere pierden su olor, ¿no? En fin, Cartagena es en ese momento pues una cuna de aquel hombre ya viejecito que va de pobre a pobre, ¿no?, ayudando. En fin, cuando muere, cuando todo el mundo creía que ya estaba despreciado y olvidado, se vuelca en el muerto. Ha muerto el santo. Y entonces es proclamado santo por el pueblo. Luego será proclamado santo por Pío XI, que llegó a decir que la vida de Claver es la vida que más me ha impresionado después de la vida de Cristo.
Y otro dato muy curioso, muy llamativo, es la estatua que hay, que yo he visitado también, dentro de las afueras, más bien, o sea, en la plaza que está delante de la iglesia de San Pedro Claver. Y esa estatua, por el tiempo, era una estatua de mármol, por el tiempo se ha ido ennegreciendo. Y dicen que dos negros discutían que si era blanco o si era negro en vida. Y uno de ellos decía, no puede ser blanco. Trataba con amor a los negros, no puede ser blanco. Esa es la vida que contaba de una forma, diríamos, amable, divertida, con muchos elementos extraños, una historia de amor también del protagonista, pues cuento en mi novela de Esclavo. Y ya para terminar, quiero hacer una especie de transposición de esa novela a nuestro tiempo. Estamos en un mundo de desigualdades. Estamos viendo las enormes injusticias que supone que medio mundo esté gastando dinero superfluo. Creo que el padre Arrupe, que fue general de los jesuitas, que se preocupó mucho también por el tema de los derechos humanos, decía que unos se mueren de hambre y otros de exceso de colesterol. Es una imagen muy certera de nuestro mundo. Este mundo que en estos días, porque tiene unas pocas privaciones, porque realmente seguimos comiendo bien. Hay personas que tienen que, por desgracia, hacer cola, pero incluso esas personas en España, si hacen cola en alguno de las Hermanas de la Caridad o de la Cruz Roja o de los diversos dispensarios que hay de comidas, pues pueden comer. Pero hay otro mundo que no. Y ese mundo que no hace un viaje de riesgo absoluto en pateras para poder comer. Porque no pueden más, por eso se arriesgan. No por vicio, vienen porque no pueden más. Claro, eso no lo aceptamos bien. Hay muchísima gente que está denunciando que nos están inundando. En una farmacia el otro día me decían estos latinoamericanos que vienen aquí a llevarse lo nuestro y esto, cuánto. Y no se daban cuenta, por ejemplo, de que muchos latinos son los únicos que aguantan atender, por ejemplo, a una anciana o un anciano y ayudarle con esa paciencia india que tienen, que no tenemos muchos españoles. El tema de los refugiados. El tema de los refugiados es sangrante. Y es prácticamente lo mismo. Es decir, huyen de guerras, huyen de situaciones peligrosas y viven en unos campamentos que se parecen un poco a aquellos poblados en que vivían los negros y que siguen viviendo muchas veces. En Cartagena, India, ese cinturón de pueblos, de poblados africanos totalmente, sigue existiendo. Y todo eso frente al egoísmo, el mirarse el ombligo de Occidente. Este es el hecho concreto que el Papa Francisco ha denunciado repetidas veces. Y yo creo que superando lo que es, diríamos, lo confesional. O sea, esto no es problema solo y exclusivamente de cristianos. Ah, bueno, pues este es un santo, muy bien, muy bonito. No es un problema de santos, es un problema humano, es un problema de derechos, es un problema de justicia, es un problema apremiante. Y si nosotros, y vosotros los jóvenes sobre todo, que tenéis el futuro en vuestras manos, no os mentalizáis para esto y hacéis que el mundo cambie, que esta Europa deje de mirarse el ombligo y de rodearse solamente de bienestar y no ocuparse de los pobres y de los pequeños, que son hermanos nuestros, son pedazos nuestros. Porque además todo esto se vuelve contra nosotros. Es decir, el odio engendra odio, el amor engendra amor. Y eso es lo que nosotros podemos y debemos hacer. Así que muchas gracias por haber leído la novela, los que la hayan leído. Espero que muchos de los que estáis aquí, que estáis oyéndome. Y bueno, estoy abierto a vuestras preguntas, vuestras sugerencias, vuestras ideas. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Perdonad un momentito, por favor. Antes de que comencemos el diálogo, os rogaría que, en la medida de lo posible, si estáis presentables,
a la hora de hacer la pregunta pusierais la cámara, porque humaniza un poco más la comunicación. Os rogaría que si es posible, lo hagáis. Si alguien no puede ser, pero lo respetamos también. Pero a partir de ahora, pues muchas gracias al autor por su intervención y él daba por supuesto que se había leído la novela. Yo no lo doy por supuesto. Estoy seguro de que se ha leído, porque forma parte de la evaluación. Entonces, nuestra primera alumna, creo que eres, perdona, a ver, es que he puesto el foco. Maripaz, Maripaz, perdón, venga, pues Maripaz tiene la palabra. Adelante. Pues muy buenas tardes. Ha sido un placer escucharle y le quería preguntar ¿qué fue lo que llevó a usted a escribir este libro? Pues mira, yo te he escrito varias biografías o novelas históricas en torno a santos muy originales y a personajes como Cisneros, por ejemplo, ¿no? Pero esta es, primero escribí, de este personaje primero escribí una biografía y luego la convertí en novela histórica para acercarla más a la gente. La biografía se llamaba El esclavo de los esclavos y en la primera edición se llamaba Un cristiano protesta. Y es que es un personaje que absolutamente me emociona. Es un personaje que me saca de mis casillas. O sea, esto es realmente una vida ignorada. O sea, incluso dentro de la Iglesia no se habla mucho de Pedro Claver. Y yo creo que es un personaje alucinante, apasionante. Y me parecía que además, en esta época que estamos viviendo del mundo, esta historia puede hacer mucho bien, ¿no? A descubrir que hay algo que se queda en el hombre, que es el amor. Y que el amor no tiene fronteras. Y que el amor rompe los códigos y rompe el egoísmo. Y que donde, como decía Teresa de Jesús, donde pones amor, sacarás amor. Y todo eso. Yo creo que es una historia, y yo me alegro mucho de que vosotros la habéis leído, que gente joven la lea, ¿no? No tanto por mí como autor, que siempre agrada al autor que se le lean, ¿no? Porque para eso escribe, pero sobre todo porque estamos necesitados de personajes como este en este mundo. Hay que dar un salto. Yo creo que hay un sector de la juventud que está en esta línea, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan como voluntarios, van a países, aunque sea temporalmente, a echar una mano, toman conciencia de esta realidad, comprometen su tiempo, incluso ayudan en España a gente que está necesitada, acompañan a viejos, en fin, este tipo de gente ya está funcionando, pero que se conozca más y que abunde más en pro de esa justicia y de esos derechos humanos tan importantes en este momento. Pues muchas gracias, Maripaz. Eva Muchas Carrillo gracias. ha levantado la mano. Tiene la palabra, Eva Carrillo. A ver, Eva, no sé si me oye. se ha cortado. No, es que le he dado sin querer, perdón. Bueno, pues adelante, Eva, y después otra compañera, pero Eva. Entonces, la otra persona que había pedido la palabra, adelante. Yo me llamo Cristina, no puedo poner la cámara porque la tengo rota, pero mi pregunta es, cuando usted hizo el marco geográfico, decidió ir por esos países, ¿cómo se fue a esa época? ¿Qué imagen tenía usted en la mente para llegar a eso? ¿Se documentó en documentos o investigadores de esa época o cómo lo hizo? ¿Ya visitó esos países? Pues mira, yo visité Cartagena de Indias, sobre todo. Allí estuve hablando con un antropólogo, con un historiador de la ciudad. Estuve revisando los documentos originales de la época y sobre todo me hice con las biografías existentes de Pedro Claver y con el contexto de la época, ¿no? Hay historiadores que han estudiado muy bien, muy profundamente cómo era eso. Por otra parte, otra vertiente de mi estudio era el conocimiento de la esclavitud en la época. Realmente
se desconoce, se ha estudiado profundamente, pero yo creo que nos hemos olvidado mucho de esto. Y que realmente la abolición de la esclavitud fue relativamente pronto. Es decir, relativamente tarde, vamos. Prácticamente, o sea, hasta casi muerto Claver no empieza a abolirse la esclavitud, porque era un negocio redondo. Y cómo se trataba a los negros, ¿no? Hay otras novelas de las cuales me he inspirado que son interesantes para conocer ese ambiente, ¿no? Que también tiene sus concomitancias con la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que a veces nos han echado la culpa a los españoles de esa esclavitud. Y respecto a España, tengo que decir un punto positivo que no ha sucedido en Estados Unidos. En España, los españoles nos casábamos con las indias y con las negras. Y entonces se produce el mestizo. Es decir, hay una integración mucho mayor. Y eso creo que ha ayudado a la comunicación entre españoles y latinoamericanos, por ejemplo, y también a una mayor comprensión del negro. Es decir, aquí puede haber xenofobia, puede haber persecución, discriminación de las personas de color, pero no es como en Estados Unidos. Y yo creo que eso es una ventaja de la forma de colonización que hizo España. Hay mucha leyenda negra también sobre eso y creo que hay que ser justos. Tuvimos culpa en muchas cosas. El tema de los encomenderos, el tema de cómo se trataba a aquellos negros, en general por los negreros y por los terratenientes de la época, es tremenda, ¿no? Pero es evidente también que existe ese otro lado. Y de todo eso aprendes yendo allí, porque ves cuán cercano es el latinoamericano a nuestra cultura, ¿no? Y cómo nosotros todavía tenemos muchas cosas de ellos también, ¿no? Y que vivimos esa especie de ósmosis, de vasos comunicantes con ellos. Y a la hora de hacer las rutas, ¿cómo lo hizo? ¿Lo dibujó en un papel o empezó por algún sitio en concreto? Dijo, quiero empezar desde aquí, que vayan a hacer tal ruta, porque quiero que mi novela vaya de aquí a aquí y luego se comunique con esto, o lo tenía en la mente de he visitado este país, quiero que la novela sea de este país. Bueno, pues la verdad es que yo lo que hacía básicamente era reconocer el sitio y la historia. Y entonces pensaba, ¿cómo articulo los temas en las diversas partes donde sucede? Y como la biografía del santo, de este personaje, estaba de alguna manera ya presente en algunos sitios, porque por ejemplo la iglesia donde están ahora los jesuitas en Cartagena de Indias, está junto al mar, está ubicada exactamente, ahí están también los restos de Claver, que por cierto los visitó Juan Pablo II, y la ciudad de Cartagena de Indias ha sido nombrada internacionalmente cuna de los derechos humanos por Pedro Claver. Pues bueno, me asomaba a la habitación que yo estaba en aquella residencia a ver al mar y me imaginaba perfectamente a Pedro Claver o a Sandoval esperando a los galeones, a los barcos que llegaban de España y de África también con los negros, ¿no? Entonces es simplemente pues recrear el ambiente de aquello, porque las historias cuentan solo los datos, ¿no? Prácticamente los datos objetivos, pero tú no lo ves. Y en cambio, el haber ido allí, el estudiar los sitios y luego trazar su mapa, sí. Yo tenía un mapa de Cartagena de Indias cuando sabía perfectamente qué calles tenía que recorrer y por qué caminos tenía que ir. O, por ejemplo, la ruta del barco negrero o explorador que viene de África, sale de Cádiz, luego va a Portugal, después va a África, Guinea, de Guinea a Cartagena de Indias, con aquellas navegaciones que se dependía del viento, que realmente ya eso era un heroísmo, llevar un barco de eso. Pues muchas gracias, Cristina. Como veo que hay muchas palabras pedidas, voy a decir el orden pues para organizarnos. En primer lugar intervendría Álvaro Patón, después Carmen Pérez, a continuación José Manuel Hernández, Fernando Ríos,
María Gracia Ramírez, Julia García, Belén del Saz, y de momento vamos a dejarlo ahí. A ver hasta dónde. Nos quedamos en Belén del Saz de momento. Comienza, por favor, Álvaro Batón. Buenas, Pedro, encantado. Has dicho antes una frase que la verdad que me gusta bastante, que has dicho que el amor mueve fronteras. Entonces, yo te quería preguntar que, ¿qué crees que se está haciendo mal durante esta pandemia o durante el siglo XXI, en el que vemos como una clara imagen del yoísmo que ha dicho Andrés durante la clase de hoy? ¿Y qué símil crees que podríamos hacer con esa falta de empatía que se refleja en la novela muchas veces? El yo no hago esto para que el otro no le afecte. Entonces, ¿crees que la gente piensa más en sí misma ahora que antes? ¿O qué piensas tú? Pues mira, esta pandemia para mucha gente ha sido un castigo, ¿no? Pues esa gente que tiene esa visión de Dios, de que Dios castiga, ¿no? Yo creo que no es un castigo, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque evidentemente que la pandemia probablemente es el resultado de una mala gestión del mundo. Claro, o sea, muchas de estas cosas que están viniendo, de enfermedades y demás, es porque estamos maltratando el mundo, ¿no? Y la ecología. Y eso es evidente, eso es una culpa, diríamos que colectiva, ¿no? Pero estas cosas, ante estas situaciones se puede actuar de dos maneras. Una es no aceptando, y entonces te lo pasas peor, porque además de que estás confinado, por ejemplo, y no puedes salir, estás cabreado contigo mismo. Y entonces lo pasas doblemente mal. Y otra es la aceptación, aceptar lo que viene, porque no hay otro remedio, y vivirlo lo mejor lo que viene. Yo muchas veces he dicho, esta pandemia, esta confinación, ha sido como una especie de ejercicios espirituales colectivos obligados. O sea, pero claro, ante esa obligación, tú puedes, o bien, morderte la lengua, pasarlo muy mal y angustiarte y cabrearte, o bien aceptar eso para pensar, para reflexionar, para serenarte, para hacer meditación, para descansar, para oír buena música, para leer buenos libros, buenas películas escogidas en televisión, donde sea. Y entonces eso te cultiva por dentro, ¿no? Yo creo que eso es la primera actitud. Luego, esto de alguna manera ha despertado una cierta solidaridad. Por ejemplo, durante el confinamiento que hubo en marzo, pues una cosa muy bonita fue ver a la gente aplaudir a los enfermeros, enfermeras y médicos. Y eso realmente indicaba que la gente empezaba a salir de sí misma de esta manera y a pensar en los otros, ¿no? Y después el trabajo tremendo de estas personas, de los bomberos, de los policías, de los militares, de la gente voluntaria, de la gente que da de comer, en fin, eso es amor. Y eso es un antídoto más potente que las vacunas para curar el mundo. Y en ese sentido estoy yo. Creo que eso es la situación en que podemos cambiar cada uno en nuestra parcela. Si cada mañana que nosotros salimos de casa, además de ponernos el antifaz, nos ponemos una careta de plástico especial que supone que no va a entrar nada negativo y que vamos a dar positividad y amor al mundo, empezaríamos a cambiar. Muy bien, pues Carmen Pérez tiene la palabra. Si es posible, pon la cámara, por favor. Por ahora no he visto a ninguno. No sé si se me ve y se me escucha. Sí, muy bien, Carmen, sí. En primer lugar, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la intervención. Y a mí me gustaría preguntarle, porque considero que este santo actualmente no tiene la visibilidad a lo mejor que merecía, ¿no? Y merece. Y me gustaría saber cómo tuvo usted el primer contacto con este santo, con Pedro Claver, porque en mi caso, y supongo que en el caso de muchos de mis compañeros, no lo hemos conocido hasta este año que Andrés nos lo ha dado a conocer y posteriormente con su novela. Y eso, me gustaría saber cómo tuvo contacto por primera vez con este santo y por qué cree que no está tan reconocido como otros actualmente. Pues mira, gracias, Carmen. Respondo brevemente para que puedan los demás intervenir. La idea de que este hombre es desconocido es muy clara.
porque es un hombre pequeño. Los hombres pequeños, es un hombre grande, pero él es sencillo, él es humilde. Él no era valorado en su tiempo y es olvidado en este tiempo. Si hubiera escrito grandes libros, si hubiera fundado una orden religiosa importante, si hubiera estado estudiando las lenguas, por ejemplo, de la China o de la India, sería de alguna manera más conocido. Pero él era el hombre de la bayeta, de la fregona, de los cacharros de cocina, que se había hecho sacerdote, pero para estar con los últimos. Y eso pues realmente no es valorado. Yo lo conocí básicamente porque yo voy en busca de personajes que realmente sean apasionantes y transmitirlos al mundo de hoy, ¿no? Pues hay gente que va buscando pues eso, un escándalo, por ejemplo, para hacer una novela, pues una muerte, un asesinato. Yo lo que busco generalmente es un tema humano apasionante. Y este era un tema humano apasionante. Muy bien. José Manuel Hernández, por favor. Sí, un segundito. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, yo también he estado leyendo las novelas en esta edición que ha comentado antes y la verdad que me parece muy interesante esta novela histórica porque trata temas sociales importantes que hemos estado comentando antes, como la esclavitud, la lucha y la defensa por los derechos humanos, que también incluye toques humorísticos. Creo recordar también momentos en el libro que, por ejemplo, en la quema, bueno, cuando van a hacer la prueba de la balanza, la Inquisición, para comprobar el peso, porque se suponía que si pesaban menos de X cantidad, pues era asemejado con el demonio, pues incluso añadían plomo para incrementar el peso de la otra balanza, pues porque estaba obesa, o no sé. Entonces, este tipo de comentarios hace que la novela sea más llevadera y incite a continuar leyéndola. Y además, pues yo también soy gaditano y hace que la empatía con el narrador de la novela, con Miguel, pues también incita a que este tipo de... Y aquí también me surge la pregunta de que usted en su novela pues narra numerosos santos, mártires, vírgenes, como por ejemplo la Virgen de la Ganda, que me parece que es como la patrona de los marineros o del mar. Y me gustaría también preguntarle si los gaditanos y los españoles por aquella época también reconocíamos ya a la Virgen del Carmen como la patrona de los marineros, de la mar, de los pescadores. No sé, ahora, muchas gracias por su... Muchas gracias. Mira, en Cádiz hay una iglesia, que es la iglesia de Santo Domingo, tú conocerás, y en esa iglesia está la patrona de Cádiz, que es la Virgen del Rosario. Pero había también una virgencita que se quemó, luego se ha reconstruido, aunque los pedazos de la Virgen quemada por los herejes pues están dentro de aquella virgencita, pues que la llevaban los galeones, por eso le llaman la Galeona, y es una Virgen del Rosario. Entonces la devoción del Carmen yo creo que es un poco posterior como patrona de los marineros, pero siempre la Virgen ha estado ligada a la mar. ¿Por qué? Porque el marinero y el hombre de la mar, el pescador y todo esto, está en continuo riesgo y tiene la sensación de que el mar es realmente un poder que les supera a ellos mismos, ¿no? Por eso muchas veces no le llaman el mar, sino la mar, ¿no? Es como una mujer poderosa que les pone en peligro, ¿no? Y esa idea hace que, por ejemplo, la salve marinera de los guardiamarinas y la salve marinera en general es una canción muy bonita y cantada por voces varoniles impresiona. ¿Por qué? Porque la Virgen es un símbolo para esa gente de la protección de Dios a través de esa providencia en medio de las galernas, ¿no? Que entonces era todavía mucho más. Porque claro, Juan Sebastián Elcano lleva velas, pero lleva también sus motores, ¿no? Y aquello era solo con velas
y a veces sin poder navegar, con un hambre espantosa, con unas enfermedades contagiosas, con falta de agua, en fin. Y eso yo creo que la Virgen marinera siempre será y es, junto a otras profesiones que a lo mejor no le tienen tanta importancia al aspecto sobrenatural. Hombre, los campesinos siempre están también pendientes del cielo, a ver si llueve o no llueve. La vida del hombre sencillo es un testimonio muchas veces de esa pequeñez que somos, de seres transitorios, que tenemos debilidades y enfermedades. Muy bien. Fernando Ríos, por favor. Buenas tardes. Un placer, lo primero de todo. Y pues nada, yo quería comentarle que en uno de los episodios usted nos narra cómo Pedro pues bautiza a los negros esclavos y en una ocasión pues también bautiza, bueno, dos mujeres blancas quieren ser bautizadas por este santo. Sin embargo, él rechaza esta opción. Entonces, quería preguntarle, usted que conoce en profundidad a esta figura, ¿cómo valora esa acción del protagonista? Y en segundo lugar, si piensa que, pues que si Pedro Claver no se sentía identificado como un blanco, sino en este caso como un negro. Muchas gracias. Bueno, él había hecho una opción en la vida, que es esclavo de los esclavos para siempre, ¿no? Y entonces allí diríamos que el resto de la Iglesia, quitando Claver y quitando Sandoval y alguno más, el resto de la Iglesia católica y de las congregaciones y órdenes religiosas estaban dedicadas sobre todo a los blancos, que tenían pues eso, sus presbíteros, sus confesionarios, sus iglesias, eran privilegiados. Y Claver, por ejemplo, cuando hacen cola las negras y los negros en su confesionario, pues no los quita de en medio para que las grandes señoras que iban con sus guardainfantes a confesarse y que iban perfumadas, pues frente a estos que olían mal, olían a negro, como se suele decir, pero vamos, sobre todo porque eran muy pobres, pues él les daba preferencia. Y en ese sentido se parecía a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret pone como bienaventurados a los pobres, y los preferidos de Jesús son los pequeños, son los pobres, son los humildes, son los enfermos, son los preferidos. Entonces no hacían más que otra cosa. Era como decirles a estas señoras que querían ser bautizadas por él, decir, mira, yo estoy bautizando a amigos. Y los otros sitios para bautizaros, vosotros tenéis suficientes curas para esto, ¿no? Muy bien, gracias. Julia García, por favor. Muy buenas. Hola, Muy buenas, Pedro. Quería preguntarle, porque a mí, lo pone usted en el final del libro, una de las cosas que más me ha llamado la curiosidad es lo que es real y no es real. Y en relación a los personajes, a mí los que mejor me caían eran Miguel de Orozco y el padre Bobadilla. Entonces, Miguel, ya por lo que ha dicho, intuyo que no es real, aunque a mí me gustaría que sí lo fuera. Pero intuyo que no es real porque, bueno, ya he dicho que es un recurso, ¿no? Pero el padre Bobadilla es también otro recurso para meternos en la vida, porque en uno de los capítulos cuenta usted la vida, la infancia y la adolescencia de Pedro Claver a través de lo que le ha contado al padre Bobadilla. Y a mí me sorprendió porque durante todo el libro se dice que Pedro Claver no es muy hablador. Entonces ya ahí me planteé, ¿el padre Bobadilla es real o no es real? Pues mira, Miguel evidentemente no es real, porque yo necesitaba un personaje que contara todo, y para eso tiene que estar en todas partes. Tiene que estar en el barco, tiene que estar en la caza del negro, tiene que estar con los negreros, tiene que estar con los capitanes y contramaestres de los barcos, tiene que estar en el desembarco, tiene que vivir la vida de allí, tiene que vivir la vida de un marinero que se enamora de una chica en Cádiz, pero luego se enamora de otra en Cartagena de Indias.
En fin, es un personaje humano muy cercano al hombre de hoy, aventurero, y que sufre las consecuencias de esa sociedad, pero que al mismo tiempo es un testigo. Y como testigo puede ser objetivo, que al principio no es muy creyente y que eso le permite de alguna manera criticar o no comprender, no entender lo que está ocurriendo, situarse fuera, ¿no? Eso es una cosa importante. Pero todo lo que cuenta él es verdad. Entonces, eso lo podía haber pasado perfectamente a cualquier personaje más o menos lúcido que hubiera en aquella época, ¿no? Y eso es, claro, esa es la labor del novelista, que si fuera todo absolutamente histórico, pues entonces no habría novela, habría historia solo. Y para que haya novela hace falta creación de personajes. En cambio, el hermano Bobadilla yo creo que sí, es un personaje histórico. Quizá pues está un poco desarrollado, aumentado de alguna manera, para que pueda contar algunas cosas, ¿no? Es evidente que Pedro Claver era parco en palabras y largo en hechos, como suelen decir algunos catalanes, ¿no? Pero porque era un hombre muy para adentro, ¿no? Muy entregado, pero muy para adentro. Y eso también fue una consecuencia de su carácter que le hizo a veces no ser muy comprendido por sus compañeros jesuitas. Porque yo creo que no debía ser muy amable con sus compañeros, ¿no? Estaba tan entregado en eso que me quedas. Pero en fin, yo te digo, esa es la diversidad de elementos que hay en la novela para que sea novela. Y una pequeña otra preguntita. Y entonces, porque también saca muchos personajes que son de la Inquisición, que yo me imagino que lo ha sacado de los informes de la Inquisición, no sé cómo, pero me imagino. Pero hay otros que son los de, por ejemplo, que son muy específicos. A mí lo que más me gusta es cómo los personajes son tan específicos, el nombre, a qué se dedicaban. Entonces, los de, por ejemplo, el Hospital de San Sebastián, ¿eso es de algún informe lo ha sacado? Todos esos personajes que usted relata tan bien, ¿lo ha sacado de...? ¿Son reales? Sí. Son reales. Es decir, yo me he estudiado, eso no lo he citado, los procesos de beatificación y canonización de Claver, ¿no? Y entonces ahí hay testimonios de personas concretas que para que pueda ser canonizado una persona en Roma, tiene que haber pruebas de las cosas que hacía y de cómo las hacía. Y todos esos elementos de cómo los trataba y cómo los quería y cómo los ayudaba a personas infectas y en personas doloridas y a personas ancianas y a personas olvidadas y a leprosos, pues todo eso ha quedado testimonio de todo eso. Yo lo cuento, no me invento nada de todo eso. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra María Gracia Ramírez, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mire, yo tenía 3 cuestiones que me habían llamado la atención de la novela. Una de ellas es, que ya lo he comentado alguna vez en clase, el manto. El manto, en muchos santos, en San Martín de Tours, por ejemplo, que divide su manto con Jesucristo, o San Francisco de Asís, que es cubierto, cubre su desnudez el obispo con su manto. ¿Tiene en este personaje también una simbología? Bueno, tiene sobre todo un valor práctico. Es decir, el manteo, que es el manto de los sacerdotes en aquella época, que en vez de llevar un abrigo, llevaban una capa. Es un manto, efectivamente, que le llamaban entonces manteo, ¿no? Pues el manteo lo llevaban siempre y demás. Y entonces, digamos que el manteo se convierte en una especie de sacramento. Digamos que es el instrumento del cariño de Pedro con la gente. Entonces, es digamos, un pedazo de tela, una vestimenta entrañable, que es el testimonio, diríamos, el símbolo del amor que tiene Pedro por los más humildes, los más pobres. Y yo creo que eso hace de alguna manera visual, porque yo creo que la ventaja que tiene este hombre, este personaje, es que todo se ve. No, diríamos que no hay teorías. Este prácticamente no escribió nada. Se saben dichos de él, pero hay otros muchos santos que tienen tratados. Este hizo, actuó, quiso, ayudó, se movió. Y el manteo es un bonito símbolo de ese abrigo, de ese calor que da a la gente que tiene dolor. Vale, muchas gracias. Luego, otra cuestión que me llamaba la atención. Usted con esta novela intenta transmitir, porque
yo veo un paralelismo con las circunstancias que se describen en la novela con lo que vivimos actualmente, como ya habéis comentado, ¿no? Allí había epidemias, se describen abusos, explotación sexual, había hambruna, ¿no? Que también lo estamos viviendo ahora, y describe como dos modos de vida, ¿no? Una a la que Pedro Claver intenta transmitir a los esclavos, no solo dándole el alimento, sino también transmitiéndole, haciéndolos cristianos, dándole evangelización. Entonces, ¿usted pretende con esta novela, entre otras cosas, transmitir que una cosa es, o sea, la esperanza que es con la que se vive cuando uno tiene a Jesucristo y la que uno en las mismas circunstancias se encuentra desesperado porque no lo tiene, viviendo la misma situación? Bueno, lo que me estás preguntando en el fondo es sobre la confesionalidad de la novela. Yo, por encima de escribir una vida de santo para contentar a los católicos, a los creyentes, lo que he intentado es escribir la vida de un hombre para cualquier persona. ¿Eso qué significa? Que cada persona lo interpreta como quiere. Dirá, este es un gran defensor de los derechos humanos, dirá uno. Y otros dirán, este es un hombre enamorado de Jesucristo que vive el Evangelio en carne viva. Bueno, yo eso no lo busco, aunque yo creo que, personalmente creo que el plus que tiene en su vida Pedro Claver no lo tendría sin una fe y una fuerza que le viene de abajo, que le viene de su oración. Es un hombre que aparece en la novela, que apenas duerme, que se acuesta en el suelo, que cuando vienen a pedir los sacramentos a los otros curas otros jesuitas de la residencia, él tiene el dicho al hermano, el que está durmiendo cerca de la puerta, que le avisen a él para que no molesten a los demás. Es una austeridad y una entrega absolutamente que no se entiende sin una dimensión espiritual. Esta es mi opinión. Pero bueno, cada uno interpreta lo que interpreta. Yo lo que creo es que hay mucha gente hoy día que por su anticlericalismo, por su visión, diríamos, negativa de la Iglesia, solo quiere ver lo negativo. Y yo les desafío con un personaje como este, es decir, bueno, ¿esto qué es? Interpretadlo vosotros como queráis, pero esto es un hecho real, histórico, comprobado. Lo despreciaron, lo maltrataron y se entregó como un loco a los demás y a los más pobres, a los más infelices y a los negros más despreciados. Y eso que cada uno lo interpreta como quiera. Y ya, vamos, la tercera pregunta para dejar a los demás también hablar. Yo veía también un paralelismo del personaje de Pedro Claver con Jesucristo, ¿no? Porque, por ejemplo, él se deja al final de su vida, ¿no? Por un esclavo, precisamente, por el que él por esta raza le había dado la vida, y al final, ¿qué recibe? Pues recibe que le roba su comida, ¿no? Todo. Y Jesucristo, ¿qué recibe de ser humano a pesar de que nos ha salvado y todo esto? Pues recibe pues que pecamos, nuestros desprecios, ¿no? Al fin y al cabo. Y también veía algunos episodios que he comentado también en clase, cuando él, siendo una persona tranquila, ejerce la violencia, ¿no? Cuando ve por una orgía, ve que están desviándose después de todo lo que ha hecho por ellos. Y me recordaba el episodio en el que Jesucristo en el templo también se muestra violento, ¿no? Ante una situación parecida. ¿Existe este paralelismo con el personaje? Bueno, es que el paralelismo existe en cualquier cristiano que lo es en profundidad y con sus últimas consecuencias. Se parecen a Jesús. Una de las meditaciones que pone San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales es el seguimiento de Jesucristo, y es que yo te conozca de tal manera que te pueda imitar, que me parezca a ti, ¿no? Y eso es lo que vive este personaje. Pero yo creo que a mí me costó esa historia, ¿no? Porque hoy día ver a un tipo que saca un látigo y que se mete con la gente que está bailando, pues claro, que fueran unos bailes pues, un poco provocaces y con mucho alcohol y todo eso, realmente no es muy aceptable, ¿no? Y sin embargo, en el personaje de Claver añade un punto importante, porque tú piensas que un personaje de este tipo es un santito, ¿no?
muy dulce, muy amable, muy entregado, un poco casi afeminado. Los santos se presentan afeminados. Pues bien, este era un tío con mucho poder y con mucha fuerza. Su carácter, en el fondo, era colérico, lo reconocen sus biógrafos, pero dominado. Y eso es lo que le hace, de alguna manera, pues surgir de esa manera como violento, de alguna manera, como hace Jesús en el templo, ¿no? Bueno, es un dato histórico e interesante, ¿no? Porque además estaba todo el mundo de la brujería detrás, que era en estos países se vivían todo de forma muy extremosa, ¿no? Y de aquí la vida del personaje de Miguel también. Es una vida de contrastes muy fuertes. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ver cuántas personas pueden intervenir. Mari Carmen Salazar, creo que estaba... Adelante, Mari Carmen. Buenas tardes, ha sido un placer escucharle. Y a lo largo de las diversas sesiones en clase hemos comentado que Pedro Claver nos dejó como constancia de su arco a través de diferentes escritos, como hizo Sandoval. ¿Usted a qué piensa que esto se debe? Bueno, sinceramente, sencillamente, voy a contestar ahora muy breve para que obviamente los demás. Sandoval era un intelectual, de los cuales en la Compañía de Jesús hay muchos. Claver no era un intelectual, era un hombre de acción. Y el intelectual escribe libros muy importantes, muy interesantes, que sirvieron y que es digamos, una actividad muy importante también dentro de cualquier comunidad humana, cristiana, la Iglesia también, que tenga sus pensadores. Pero al final, ¿quién es santo? ¿Sandoval o Claver? Claver, porque Claver lo llevó a la práctica y eso es lo más importante. Lo que queda es lo que hacemos, no lo que pensamos. Pensar está muy bien, escribir está muy bien, pero al final, si no amamos, no somos nada. Muchas gracias. Gracias. Victoria García, adelante. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto al autor como a los organizadores de este evento. Y muchas de las cuestiones que iba a preguntar ya han sido tratadas, así que intentaré ser breve. Yo me preguntaba si, pese a toda la documentación bibliográfica que comenta que ha realizado y que también comenta en la nota histórica al final, si le ha resultado difícil introducirse en la mente tanto de Pedro Claver como del resto de personajes a la hora de producir los diálogos y de exponer algunos pasajes, exponer en algunos pasajes cómo se sentían o lo que pensaban. Bueno, eso es la labor del novelista y a veces, pues evidentemente, en ese aspecto imaginamos demasiado, pero es que tenemos que hacerlo. Es decir, no hay otra manera. Porque, por ejemplo, contar un problema de tipo teológico, una discusión que hay en aquel momento, en aquella sociedad, si no la cuentas en un diálogo, es un rollo macabero. La gente no lo lee. Y entonces, bueno, pues evidentemente que con eso transgredimos un poco la literalidad de la historia, pero por eso es una novela. Y por eso es más fácil de leer que un libro de historia. O sea, a mí me encanta lo que estáis diciendo porque me llena de orgullo el hecho de saber que una época tan apasionante como esa y un problema tan tremendo como el de la esclavitud negra y unos personajes tan apasionantes como esos han entrado en vuestra vida y lo habéis leído con pasión, cosa que a lo mejor probablemente como unas cifras y unos datos en un libro de historia no lo hubierais aceptado. Muy bien, adelante, gracias. Elisa Pérez, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada, a hacer un enfoque más en la actualidad. Y la pregunta es la siguiente: si hay alguna corriente o algún grupo de gente, asociación, no sé cómo llamarlo, que siga con el lema o con la idea que tenía Pedro, o sea, de esclavo de sus esclavos para siempre, alguien que siga como manteniendo esa idea. Exactamente, esclavo de esclavos para siempre, no. Es decir, hay, en primer lugar, muchos misioneros que se gastan la vida extraordinariamente en África, en América, en situaciones muy difíciles, en la Amazonia, por ejemplo, para liberar a esta gente. La teología de la liberación ha sido realmente un paso importante dentro de la teología para comprometer a la Iglesia y a muchos personajes de la Iglesia muy entregados
a hacer algo parecido, ¿no? Y luego dentro de los laicos pues hay muchos movimientos de voluntariados los jesuitas tienen un servicio de refugiados que se inventó el padre Arrupe. Cuando veía la gente en los boat people, los barcos estos, que no sabían dónde ir, los refugiados. Esta es una manera de traducir esto. Voluntarios que están, por ejemplo, en Canarias, ayudando gratuitamente y dando de comer y recibiendo a esta gente que llega en las pateras. Pues eso es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, pues muchos de ellos no hacen una oblación tan radical, ¿no? Pero claro, es que diríamos que santos de ese tipo hay muy pocos en la historia, ¿no? Pero gente que se acerca hay mucha y es admirable. Y además eso lo podemos hacer cada uno de nosotros sabiendo sonreír a esas personas que a veces están sirviendo en nuestras casas, que a veces están trabajando, que nadie les hace caso, que están solos, que no solamente necesitan dinero y apoyo y que les den un documento en España para ser identificados desde el punto de vista patriótico. No, es mucho más. Es el manteo que abraza. Mira, es muy interesante este debate, pero tenemos muy pocos minutos ya. Vamos a dar la palabra solo a dos personas más, a Miriam Solís y a Ana García, porque tenemos que cortar. En el chat hay algunas preguntas, pero comprenderéis que es imposible. Así que, por favor, Miriam Solís y Ana García, ir interviniendo porque tenemos que ir terminando. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle que en la nota histórica habla de que en el siglo XV surgió un movimiento teológico empeñado en encontrar una fundamentación bíblica de la esclavitud, ya que pone que los negros tenían que ser esclavos de los blancos porque así lo propuso Dios. ¿Por qué surge este movimiento? Bueno, mira, porque evidentemente la gente estaba equivocada. Y el propio Bartolomé de las Casas, que es el líder de los indios y el que defiende los indios contra los encomenderos españoles, reconoce que se equivoca, porque piensa que el negro tiene una fuerza especial y que se puede defender por sí mismo. Y luego se repite. O sea, era una cosa que estaba en la mentalidad de la época y un error. Muy bien. Otra pregunta, porque nos va el tiempo. Ana García, por favor, y ya terminamos la ronda. Sí, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Ah, vale. Bueno, hola. Quería preguntar, la pregunta que me ha surgido sobre todo en el capítulo 12, cuando está en Mallorca y cuando va a volver a Barcelona Pedro, que Alonso, el portero, le da como unos apuntes espirituales, pero le dice que están prohibidos. Entonces yo quería preguntar que por qué estaba prohibido llevar apuntes espirituales ajenos de otra persona. Bueno, porque entonces había mucho cuidado con la mezcla entre los hermanos y los padres, de los que tenían derecho de enseñar la teología y los que no, y tal. Y él pidió permiso, al final le dieron permiso y se lo llevó. Y además los dejó en un noviciado que tenían los jesuitas en Tunja, en América, en Nueva Granada, y fueron conservados allí durante muchos años. Y esos apuntes pues están publicados y hay una biografía y hay unos apuntes en donde él, de una forma muy sencilla, porque es un hermano sin muchas letras, pero tiene dones místicos, es un místico, un hombre que veía, sentía a Dios cerca, ¿no? Y eso es lo que impactó tanto a Pedro el Caballero y le ayudó para esa oración tan grande que hace eso. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Y me dirijo ya a nuestro autor, agradeciéndole su paciencia infinita. La magia de esta experiencia es justamente esa, hacer un viaje virtual en el tiempo y hacer que chicos de 20 y tantos años, como los que estaban participando, puedan viajar a la Cartagena de India del siglo XVII, incluso ser cómplices y ser protagonistas de estas historias. Esto realmente es fantástico, comprobarlo como año tras año se va renovando la experiencia y mostrando al mismo tiempo la eficacia que tiene como instrumento de enseñanza y aprendizaje, porque a nosotros en definitiva lo que nos interesa es eso, dinamizar la enseñanza, hacerla más rica, más atractiva y bueno, pues creo que una vez más se ha cumplido el objetivo. Por aquí veo que aparecen también de nuevo nuestra directora, nuestra vicedecana, y para ir acabando el acto, pues no sé si quieren decir alguna última palabra.
antes de despedir a nuestro autor. Hombre, yo decir que ha sido un placer escucharlo, que creo que ha sido muy enriquecedor, que como cada año que yo he asistido con Andrés a este tipo de actividad, los alumnos participan intensamente, se les despierta la curiosidad y la verdad es que es un modo de dinamizar el aprendizaje pues muy interesante y sobre todo tener el placer de poder compartir con el autor de la obra. Así que le agradezco muchísimo a Pedro Miguel que haya venido esta tarde a compartir este ratito de su tiempo con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias a ti, Andrés, por hacernos participar. Bueno, pues si me permitís, yo también quiero agradecer al autor, a su obra y, por supuesto, el que nos haya brindado esa gran oportunidad de aproximación, de acercamiento, de permitir que nuestro alumnado pueda ver la cantidad de posibilidades que tiene la lectura, la literatura y cómo se puede vincular a tantos conocimientos al mismo tiempo. Yo creo que fomentar y posibilitar ese pensamiento crítico y al mismo tiempo otorgar por parte del profesor Palma la cantidad de recursos didácticos que puede conseguir, como conseguir el todo. Pero desde luego es una gran suerte haber contado con usted, don Pedro. Estoy completamente encantada y agradecida y me gusta muchísimo haber podido formar parte de este espacio. Bueno, pues que desde luego vamos a seguir invitándolo y que sabe que está también en una casa suya, donde será siempre muy bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues solo me queda deciros que estoy yo también muy emocionado y que realmente estoy impresionado, ¿no? Y os felicito, profesor Palma, le felicito porque esta es una iniciativa única y una conexión de culturas y de procedimientos y de comunicación, de todo, que le honra, porque realmente es un paso adelante. Y no solo por mi novela, sino por cualquier otra novela que traigáis aquí histórica, ¿no? Y nada, pues un abrazo para todos. Un abrazo a todos los alumnos, que sigáis adelante con esta tarea y que podáis transmitirlo también a vuestros alumnos, porque vosotros vais a enseñar también estos conocimientos. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera pedir disculpas a las personas que no han podido preguntar porque ya materialmente es imposible y reiterar mi agradecimiento al autor que amablemente se ha prestado a colaborar con nosotros y bueno, como últimamente suele decir un periodista, pues muchos abrazos virtuales para todo el mundo, muchas gracias y un placer compartir con alumnos, mis compañeros de facultad y muchas gracias con mayúsculas a Pedro Miguel Lamet por haber colaborado con nosotros. Y un saludo a la bellísima Granada, que no la puedo ver. Bueno. Si hubiera estado allí personalmente, me estaría paseando por sus calles y sus jardines, ¿no? Sí, sería maravilloso, pero nos ha tocado vivir el COVID y son tiempos. Hay que sacar lo bueno. Un poquito más adelante organizamos un acto presencial. Eso no tenemos ningún problema. No, él ha dicho que esta situación es una oportunidad. Y yo creo que sí, porque es una oportunidad de ver otras cosas, de trabajar de otra manera. Así que también. Es estupenda. Pues muy nada. Bien. Pues muchas gracias. Despedimos aquí el acto y quedamos emplazados para nuevas experiencias. Vale. Buenas tardes, muchas gracias por todo y buenas tardes. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, gracias. Luego, gracias.